Así es, muy buenos días. Estamos ahora del otro lado de la casa con Alejandro Sáenz, quien ya es nuestro abogado de cabecera aquí en Buenos Días Juárez. Y es momento de abrir un tema importante dentro de lo que es el ámbito familiar. Pues bueno, sabemos que hay muchas relaciones ya que terminaron en cuanto a matrimonios, pero pues bueno, ya los une ya ahora sí que una relación y una responsabilidad que son los hijos. Y algo importante es el consentimiento de ambas partes para trámites legales. Y es por eso que hoy vamos a hablar del poder judicial o autorización judicial en ausencia del padre para tramitar pasaportes mexicanos o visa láser. Por ejemplo, yo puedo sacar a mi hija o hijo fuera del país sin autorización del padre, o puedo tramitar alguno de estos documentos ya mencionados. ¿Qué tal, Maneli? Muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Efectivamente, como lo dices, ¿no? Al momento de procrear hijos, se generan derechos y obligaciones respecto de ellos. La pregunta aquí es si el menor necesita algún documento, ¿verdad? Antes de una autorización, un documento para poderlo sacar a un país extranjero. Okay. Efectivamente, sí. El documento que se necesita es el pasaporte mexicano para acreditar la identidad y la nacionalidad mexicana en otro país. Si es un país el cual requiere o te solicita que se tramite visa láser, pues entonces se actualiza este documento. Entonces, la respuesta es sí, es pasaporte mexicano y visa láser en el caso en el que aplique. Ok, y para tramitar alguno de estos dos documentos oficiales, ¿es necesario la presencia de ambos tutores del menor, tanto padre como madre, o puedo ir yo solo como la madre del menor, o qué es lo que tenemos que hacer? Mira, esa pregunta es sumamente interesante. Al ser menor de edad, estás bajo la patria potestad de tus padres. Esto genera que obligatoriamente sean los dos quienes otorguen pues, el consentimiento, ¿verdad? Es decir, ambos tienen que firmar y acudir para el pasaporte mexicano a la Secretaría de Relaciones Exteriores y para la visa láser ante el consulado. Entonces, forzosamente, se necesita la firma de ambos padres. Oye, pero sabemos que ya pues lamentablemente terminan en muy malos términos y muchos ya ni se quieren ver la cara. Ahora sí que ya le entregan al niño, lo ponen allá afuera y que lo espere y pasen por él, ¿no? Así es. Pero en dado caso de que pues no se quieran ni ver la cara, ¿no hay otra cosa que puedan hacer? Por ejemplo, firmar a lo mejor un documento donde autoriza que sí pueden tramitarle ese pasaporte, o alguna otra cosa pudiera hacerse en dos Sí, citas. claro que sí. Mira, para todo hay una solución. En este caso en específico, efectivamente existe un procedimiento judicial que se le llama un trámite de jurisdicción voluntaria, Okay. donde el papá o la mamá que tiene al menor le informa al juez, ¿verdad? Una causa de pedir, que la primera es que quiere llevar a su hijo a lo mejor de vacaciones o de compras. Aquí en la frontera es muy común pues acudir a la vecina ciudad del Paso, Texas. Entonces es muy triste que por la necedad de uno de los papás que no quiere otorgar el consentimiento, no le brinden al menor esa oportunidad. ¿Y ahí qué podemos hacer, por ejemplo? Ahí se acude ante un juez familiar donde se le expone la situación a través de esa jurisdicción voluntaria y se le dice, ¿verdad? Papá o mamá, en el caso que aplique, no quiere otorgarme el consentimiento, o bien ya no es localizable, no sé dónde está. Desapareció, fue por los cigarros. Exacto, ya no regresó. Entonces ahí el juez, hay que acreditarle a través de ese juicio, ¿verdad? La medida de la causa de pedir. El primero, justificar el por qué quieres la autorización. Okay. En este caso sería a lo mejor para actividades recreativas, de viaje, culturales, educativas. La segunda, le tienes que decir al juez cuál es la temporalidad, ¿verdad?, que va a durar ese viaje. A lo mejor si vas de vacaciones a cierto lugar, decirle 2, 3 meses, pero siempre con la salvedad, este es un punto muy importante, que ese permiso que el juez va a otorgar es únicamente para ese fin. Es decir, no puedes llevarte a tu hijo y cambiarle el lugar habitual de residencia. Sí. No te lo puedes llevar a otro lugar sin el previo consentimiento del padre o de una autorización judicial. Sí, ya que estás planteando, por ejemplo, esa situación, ¿no? Si hay casos en donde a lo mejor el padre o la madre, dice, no, es que me lo quiero llevar solamente de vacaciones a España, es un ejemplo muy burdo, y pues nada más van a ser un par de semanas y le autorizan, y entonces sale del país y resulta que ya nunca vuelve. ¿Cuál es el proceso a seguir para poder, pues bueno, demostrar que prácticamente cuenta como un robo? ¿Se tipifica en alguna otra situación ya del ámbito legal, o cómo se hace esta Claro, parte? mira, tanto en materia civil como en materia penal se actualiza
una consecuencia. En este caso sería la sustracción de menores, ¿verdad? Porque los papás piensan que por el hecho de ser papá o mamá del menor, tienen el derecho de hacer con sus hijos lo que se les pegue la gana. Sí, no, Incluso en este caso, pues llevárselo a otra ciudad e impedirle, ¿verdad?, al otro papá que ejerce ese derecho de convivencia. Entonces aquí hay una consecuencia, ¿verdad? El delito de sustracción de menores tiene una penalidad de 1 a 5 años si se acredita. Entonces es bien importante que la gente entienda que no se lo pueden llevar, ¿verdad? Porque trunca ese derecho de convivencia del menor, porque no hay que olvidar que el derecho de convivencia es del menor, no de los papás. Entonces el menor tiene ese derecho de crecer en su desarrollo y ver a su papá, a su figura paterna o a su mamá para ir adquiriendo, ¿verdad?, esa identidad que a él le corresponde. Claro, y es que ya ahí estamos hablando de un individuo aparte. Muchas veces erróneamente como padres nos creemos los dueños de la personalidad y de la integridad de nuestros hijos, cuando en realidad ya son pues ciudadanos que son acreedores de derechos, de obligaciones, de responsabilidades, y con ello pues conlleva también los derechos de poder convivir con ambos padres, que es totalmente aparte de la situación de pensiones alimenticias, es lo que comentabas también ahorita, ¿no? Así es. Sí, en el caso de que, digo, no, pues es que el papá no está dando la pensión correspondiente, de todas maneras, forzosamente él tiene que dar la autorización. Sí, claro. No hay que olvidar que el derecho de pensión alimenticia pues, es un derecho también, ¿verdad? Una obligación de los papás, pero no tiene nada que ver con el derecho de convivencia del menor. O sea, el menor siempre tiene ese derecho de convivir con sus papás, independientemente si le otorgan pensión alimenticia o no le otorgan. Ahora sí que ya depende de nosotros elegir a los padres o madres de nuestros hijos, Sí, porque ya ahora sí ya... Ustedes mejor que nadie los conocen. Así es, mi querido Alejandro. Pues muchas gracias por aclararnos estas dudas referente a este tema. ¿Te esperamos el próximo jueves? Claro que sí, será un gusto, como lo mencionas, cada jueves estar aquí en el mejor programa. Ay, Muchísimas gracias. El mejor abogado del mundo.